Muy buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse con puntualidad. Vamos a iniciar en un minuto más porque vamos a dar oportunidad a las personas que se han registrado y están ingresando en este momento. Buenos días, gracias por su puntualidad. Estamos dando un minuto más para que todos puedan ingresar para iniciar la presentación. Vamos a dar inicio en un minuto más para darles oportunidad a las personas que están ingresando. Muchas gracias a todos los que se han conectado y puntualmente. Bueno, creo que ya podemos dar inicio. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotras es un verdadero placer contar con la presencia de ustedes. Antes de iniciar, quiero informarles que este webinar está siendo grabado. Posteriormente, ustedes van a recibir un correo electrónico con la opción de solicitar esta grabación o la presentación para que después puedan revisarla con detenimiento y también compartirla si es que ustedes quieren. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de todas las presentaciones, pero si llegarán a tener algunas dudas o comentarios, pueden escribirlos en el área de Q&A o en el chat que ven en la parte de abajo de sus pantallas y posteriormente vamos a estar dando lectura. Para los que no me conocen, mi nombre es Melania López Videla, soy directora comercial en Mon Group. Mon Group es un grupo empresarial de consultoría, servicios legales, servicios técnicos con presencia en todo el continente americano. Contamos con 12 oficinas propias. En Centroamérica trabajamos con socios comerciales y en total somos un equipo de más de 250 profesionales de distintas disciplinas y pues todos estamos comprometidos para ofrecerles soluciones integrales a empresarios como ustedes y compañías internacionales que quieren internacionalizar sus servicios. El día de hoy vamos a presentarles un panorama muy general de Bolivia. Ustedes han debido escuchar de este país, pero muchas veces ha pasado por alto. Es un país que tiene una gran importancia por sus registros naturales, su diversidad cultural, su posición estratégica en el continente de Sudamérica. Y en este tiempo está enfrentando a un nuevo futuro, ¿no? Ahora que tuvo elecciones sin precedentes el pasado mes, es importante para nosotros empezar a hablar, ¿no? Un poco más de este país. El día de hoy me acompañan la señora Claudia Fernández de Aliendre. Ella es abogada boliviana y vicepresidenta de la Cámara de Comercio Boliviana Canadiense, quien nos compartirá procesos electorales en Bolivia, hablando en específico sobre la segunda vuelta de las elecciones, sus implicancias, historia. Ella es muy conocedora de todo este tema.
También nos acompaña la señora Dayana Evia Vaca. Ella es abogada, gerente general de nuestra oficina en Santa Cruz, en Bolivia, quien nos dará una guía general sobre hacer negocios en este país bajo esta coyuntura. Bueno, yo iniciaré hablando un poco más sobre el panorama general de Bolivia. Vamos a ver algo de la geografía, recursos, regiones productivas de este país. Como les indiqué, Bolivia se encuentra en el corazón de Sudamérica. Está rodeada por 5 países: Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. A pesar de no tener salida al mar desde 1884, cuando perdió la Guerra del Pacífico, sigue siendo un país clave en la región por sus corredores bioceánicos y su cercanía tanto al Atlántico como al Pacífico. Bolivia es un país plurinacional con 36 pueblos indígenas reconocidos en su constitución y con una enorme riqueza cultural. Tiene una superficie de aproximadamente 1.098.000 kilómetros cuadrados. Si lo asemejamos con otros países, puede ser similar al tamaño de Colombia. Otro país similar es Etiopía. Y pues de altitud, en altura sobre el nivel del mar, va desde los 6.542 metros, que es el Nevado de Sajama, hasta los 90 metros, que es en la cuenca amazónica. Bolivia se divide en 3 grandes regiones: el altiplano, que es una meseta a más de tal vez 4.000 metros de altura. Cuando uno llega a la ciudad del Alto, al aeropuerto internacional, aterriza a 4.000 metros de altura. Si baja un poco a la ciudad de La Paz, baja a 3.600. Entonces, las ciudades más altas son La Paz, Oruro, Potosí. También hay una región que la llamamos los valles. Tiene tierras intermedias con climas templados. Ahí está la ciudad famosa que es Cochabamba, o ahí en su mapa, en sus pantallas pueden ver Sucre, que llega a ser la capital del país. Tenemos los llanos, que son tierras bajas que forman parte de la Amazonía, del Chaco. Ahí está marcada en sus pantallas Santa Cruz, con llanuras agrícolas y ganaderas. Además, cuenta con grandes recursos hídricos. A la parte izquierda de sus pantallas, cerca de Perú, pueden ver el lago Titicaca. Compartimos este lago con este país. Es el lago navegable más alto del mundo. Y por el lado derecho de sus pantallas, en el oriente del país, tenemos el río Mamoré, río Beni, que desemboca en las Amazonas. En temas de geografía, Bolivia, según el censo del INE del 2024, tiene 12 millones de habitantes. El 48% de la población se autoidentifica como indígena, principalmente quechua y aymaras. Según estas encuestas, la población es joven. La edad promedio es de 30 años. También la tasa de urbanización ha crecido mucho. En 1950, el 30% de los habitantes vivían en las ciudades, pero en cambio el día de hoy supera el 70%. Como les mostré en la lámina anterior, pues las ciudades más importantes, las que he mencionado, son Santa Cruz de la Sierra, que tiene más de 2 millones de habitantes. Es la ciudad más poblada y el motor económico, así se la considera en este momento, el motor económico y comercial del país. También tenemos las 2 ciudades, La Paz y el Alto, que eran 2 ciudades separadas, pero cuando ha empezado a crecer el número de habitantes, pues se unieron, y alrededor, en conjunto, entre La Paz y el Alto, pues hay 2 millones de habitantes. La Paz es el centro político y cultural. Y como tercera ciudad más importante, más principal del país, pues está Cochabamba, con 1.5 millones de habitantes.
La diversidad cultural se refleja también en más de 30 lenguas oficiales, aunque el español es el idioma principal en la vida urbana y económica. Em, si hablamos de los recursos naturales, bueno, el país, Bolivia, es un país privilegiado. Como ustedes pueden ver en las fotografías, pues tenemos de todo, biodiversidad, gas natural, minerales. El gas natural representa el 30% de sus exportaciones. Los principales clientes son Brasil y Argentina. En temas de minerales, por ejemplo, tenemos una producción bastante interesante en estaño, plata, zinc, plomo, oro. El Salar de Uyuni, un lugar muy interesante que está por el altiplano, por la región de Potosí, Oruro, contiene alrededor del 21% de las reservas mundiales de litio, un recurso que claramente es muy importante para las baterías eléctricas, ¿verdad? Y no quiero dejar de nombrar la biodiversidad. Bolivia está entre los 10 países más megadiversos del mundo, con especies únicas de flora y fauna. Y por último, también tenemos agua. Posee 13 cuencas hidrográficas importantes, ¿no? Para todos los recursos. Entonces, todos estos recursos naturales que el país presentan colocan a Bolivia como un jugador estratégico en el mercado energético y minero global. Después de hacer un recorrido geográficamente, demográfica y con algunas de las recursos, de los recursos naturales que tenemos, pues vamos a hablar de las economías industriales. Según las encuestas, el PIB es alrededor de 45.000 millones de dólares. Ha cambiado bastante en las últimas décadas. Ha habido un crecimiento fuerte entre el 2006 y el 2019. Según las encuestas indican y los registros indican con tasas del 4 al 5% anuales, aunque se ha visto una reducción de este número en los últimos años. Ahora, si hablamos de los principales sectores industriales, tenemos energía, producción y exportación de gas, proyectos para industria del litio, por ejemplo, en minería. Este sector es una tradición desde la época colonial con Potosí, ¿no? Cuando han extraído la plata, el estaño y aún así tenemos mucha producción, como indiqué, de zinc, de oro. En el tema de agroindustria, en Santa Cruz se concentra la soya, que es más del 70% de la producción nacional, la caña de azúcar, la carne bovina, muchas producciones de plantaciones. Enseguida vamos a hablar de eso. Manufactura, tenemos industrias de textiles, cuero, alimentos procesados, cerveza, cemento. Y en turismo, Bolivia es un país muy rico en diferentes panoramas, imágenes, lugares icónicos, ¿no? Como el Salar de Uyuni, que es muy conocido, muy visitado por turistas. Ahí en las pantallas pueden ver una parte. El lago Titicaca, por ser algo tan especial, tan alto, eh, tan grande y un ícono del turismo para poder visitar tanto Bolivia y Perú, pues todo esto atrae, ¿no? A visitantes de todo el mundo. Cuando hablamos de regiones productivas, pues cada región que mencioné anteriormente aporta algo distinto a la economía. Según el atlas elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, este país cuenta con 41 regiones con potencialidades productivas, ¿no? Si hablamos de la zona andina, que es el altiplano, el clima es frío, es tanto seco, la producción ahí es más de cereales, como puede ser el amaranto, quinoa, hay mucha producción de papas. Se dice que en Bolivia hay una papa diferente para cada día del año. Hay camélidos como llamas, alpacas.
producción de lana, de baby alpaca, eh, materia prima, ¿no? Para poder hacer tejidos. Es una zona alta de producción de granos, de ganadería, de ovejas también. Y en el tema de minería tenemos mucha producción de estaño, plata, oro, ¿no? También zonas muy interesantes, como mencioné, para el turismo. En la zona subandina, o lo que llamamos los valles, el clima es más templado. En esta zona se cultivan diferentes productos, a diferencia del altiplano, por ejemplo. En esta región del centro del país hay cultivos de maíz, junto también con cría de cerdos, vacas. También se cultiva hortalizas, como verduras, uvas. Por ejemplo, en esa zona está la ciudad de Tarija, donde hay mucho cultivo de uva. Los vinos más famosos vienen de ahí. Hay bebidas como el Singani también, que es una bebida muy típica de Bolivia. En los llanos orientales o la zona oriental, tiene un clima más cálido y húmedo. La actividad agrícola y ganadera es muy dinámica en esta parte del país. Están enfocados en el ganado vacuno, porcino, aves de corral, cultivos comerciales como la soya, caña de azúcar, frutas tropicales, recursos forestales. Hay mucha producción de madera, goma, castaña. Como indiqué, esta región, y especialmente Santa Cruz, es un motor industrial y de crecimiento económico en el país. El tema minero de Santa Cruz no está muy desarrollado como en el área el altiplano. Santa Cruz es el tercer departamento con mayor registro de unidades económicas mineras, ¿no? Después de las ciudades que están en esta otra región, como La Paz o Oruro Potosí, ¿no? Pero aún así, en Santa Cruz se han encontrado producción de tierras raras, ¿no? Por ejemplo. Como pueden ver, Bolivia es un país con una economía muy regionalizada, donde cada zona tiene un rol distinto. Pero bueno, para no tomar más tiempo y para poder entrar al fuerte de esta presentación, para terminar mi presentación, quiero decir que Bolivia está y estará enfrentando cada vez más oportunidades. Por ejemplo, el litio, que puede convertir al país en un líder mundial en energías limpias. Su biodiversidad es clave para la biotecnología, para el turismo sostenible. Em, una posición muy importante es que, a pesar de no tener acceso al mar, pero estar en el medio del continente sudamericano, pues tiene una posición estratégica en los corredores de transporte bioceánicos, ¿no? También ayuda bastante la gran diversidad geográfica y cultural que tiene. Y bueno, en este momento hay una economía en transición con un camino abierto hacia la innovación, a la industrialización. Como pueden ver, es un país lleno de contrastes y oportunidades, con diferentes riquezas culturales, y es un país que ofrece un panorama único. Y así como Bolivia avanza hacia un futuro lleno de posibilidades económicas y sociales, también se fortalece en el tema de democracia y la institucionalidad. Entonces, para hablar y ampliar esta visión de la historia, cómo Bolivia ha ido avanzando en este tema, voy a pasar el micrófono a Claudia, quien nos va a hablar sobre los procesos electorales en Bolivia, la segunda vuelta, sus implicancias, perspectivas y desafíos. Así que muchas gracias y voy a dejar de compartir mi presentación. Adelante, Claudia, por favor. Ok, buenos días a todos los asistentes al webinar. Muchas gracias, Melania, por la invitación. Un gusto saludarte, Dayana. Y bueno, primero ya se puede ver mi presentación o Todavía no.
A ver, veamos. Sí, ya está cargando y está bien. Ahora sí Perfecto. podemos ver. Sí, muy bien. Hoy yo creo que un tema del cual vamos a hablar hoy, que es el sobre los procesos electorales en Bolivia, la segunda vuelta y sus implicaciones. Para entender un poco la coyuntura electoral boliviana, vale la pena hacer un breve resumen de la historia democrática en este país. Desde la fundación de la República, que ha sido el 6 de agosto de 1825, Bolivia adoptó para su gobierno la democracia representativa. Así, la ley constitucional del 13 de agosto de 1825, con disposiciones previstas en 3 artículos, definió la forma de Estado, el régimen de gobierno y los órganos del poder constituido. Con relación al gobierno, determinó que sería la democracia popular, la Constitución bolivariana, promulgada el 19 de noviembre de 1826, consolidó la democracia representativa con régimen de gobierno para el nuevo Estado. La Constitución boliviana fue sometida a reformas parciales en 21 ocasiones desde su creación, entre el año 1831 al 2005, de los cuales en 19 reformas constitucionales no se modificó para nada el régimen de gobierno. Al contrario, se mantuvo la democracia representativa hacia la reforma constitucional del año 2004, en la que se reformó el régimen de gobierno introduciendo la democracia participativa. Es importante señalar que hasta el año 1956 el gobierno democrático representativo tuvo su base en un sistema electoral con sufragio censitario y calificado, lo que dio lugar a que más del 80% de la población fuera excluida del ejercicio democrático. Fue con la revolución del año 1952 que se adoptó el sufragio universal como base del sistema electoral. Esa modificación que instituyó el sufragio universal fue incorporada en la Constitución en la reforma del Constitucional de 1961. Bolivia no ha estado exenta de crisis políticas que involucraron gobiernos de facto a causa de golpes de Estado militares. En consecuencia, entre el año 1975 y octubre de 1982 no hubo ejercicio democrático del poder. En octubre de 1982 a febrero de 2004, el Estado boliviano tuvo como forma de gobierno una democracia representativa, configurada sobre la base de un sistema electoral predominantemente proporcional con sufragio universal y voto secreto. Sin embargo, la constante inestabilidad política llevó a buscar las soluciones y las alternativas posibles y deseables para lograr una gobernabilidad democrática respetando el voto popular que muchas veces fue ignorado cuando se concretaban alianzas políticas que buscaban bajo distintas motivaciones llegar al poder. En las reformas constitucionales del año 1994 se amplió el periodo constitucional de 4 años a 5 años. Estas reformas eliminaron la disposición constitucional existente. Hasta entonces, cuál era elegir el gobierno en el Congreso Nacional. Se elegía al presidente entre las 3 primeras candidaturas y se impuso que a partir de esas reformas la elección congresal sea entre los 2 más votados. Finalmente, la Constitución Política del Estado Boliviana del año 2009, promulgada en el mismo año, expresa en el artículo 28, numeral 2 y 3, que la ley de régimen electoral transitorio, el cual establece las mayorías necesarias para ganar la elección presidencial y la realización de una segunda vuelta entre los 2 candidatos más votados, si no se alcanzaran esos porcentajes. Um, Bueno, observando los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de este año, del, exactamente el 17 de agosto, finalmente la Constitución, este año por primera vez los resultados de las elecciones nacionales de Bolivia han calificado para llegar a la segunda vuelta, pese a que desde el 2009 ya teníamos establecida esa posibilidad.
Somos el último país en Latinoamérica que tiene este sistema de elección en poder llegar a una segunda vuelta. Am, am, los procedimientos electorales basados en los resultados de las elecciones de este año y en el ejercicio de la democracia representativa, en el derecho al voto para elegir autoridades en Bolivia, está ahora establecida y regulada por la Constitución Política del Estado y segundo por la Ley del Régimen Electoral, que fue la Ley del Régimen Electoral del año 2010. El voto en la democracia boliviana es igualitario, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio. El escrutinio en los procesos electorales es público y el resultado es definitivo. La forma de elección presidencial y vicepresidencial está establecida en el artículo 52 de la Ley del Régimen Electoral. ¿No? En cuanto estamos en este momento conversando respecto al marco legal que regula la segunda vuelta, am, esta ley especifica que se proclamarán presidente o vicepresidente a quienes hayan obtenido más del 50% de los votos válidos emitidos y ve un mínimo de 40% de votos válidos emitidos, con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura más votada. Como podemos ver, este año la mayor candidatura ha llegado solamente a un 32% y la segunda a un 26%, dando lugar a que vayamos al balotaje o la segunda vuelta. Cuando dichos porcentajes, como indicado, no se cumplen, los cuales están establecidos en el artículo 53, establece que en ninguna candidatura establece que en caso de que en ninguna candidatura se haya obtenido los porcentajes señalados, como se ha mencionado en el artículo procedente, se realizará una segunda vuelta entre las candidaturas más votadas y se proclamará ganador a la fórmula que obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos. Algunos detalles que establece la segunda vuelta electoral. Número uno, se va a realizar la segunda vuelta con el mismo padrón electoral y la convocatoria de nuevos jurados electorales que tienen que ser diferentes será en el plazo de 60 días después de la primera votación. Si la organización política de cualquiera de las dos fórmulas hasta 45 días antes del día de la votación hace conocer por escrito al Tribunal Supremo Electoral su declinatoria a participar en la segunda vuelta, no se realizará la segunda vuelta electoral. Si la organización política de cualquiera de las dos fórmulas declina su participación en un plazo menor a 45 días, el Tribunal Supremo Electoral sancionará a dicha organización política de acuerdo a ley y reglamento del Tribunal Supremo Electoral. El calendario y etapas son claves en este proceso, como se puede ver. Eh, ya como dentro de los términos regulados por la ley electoral boliviana, la convocatoria, las campañas, el día de votación y escrutinio ya tiene que cumplir ciertos días para ser emitido, ¿no? El organismo encargado de llevar a cabo la función electoral es el órgano electoral plurinacional, creado por mandato constitucional enunciado en los artículos 26 y 208 de la Constitución Política del Estado. El rol del órgano electoral plurinacional es el de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y finalmente proclamar los resultados. Eso conlleva específicamente, por ejemplo, a organizar y administrar el registro civil y padrón electoral. Entre sus competencias también está garantizar el sufragio efectivo para el ejercicio de los derechos políticos, individuales y colectivos de los ciudadanos. Dentro de los mecanismos de observación nacional e internacional que ha contado estas pasadas elecciones,
La observación de las elecciones se ha convertido en parte cosustancial de los procesos electorales en Bolivia. En los últimos tiempos hay una nueva realidad en la democracia, en las democracias representativas, y Bolivia no está exenta de ello. Hay nuevas exigencias, por ejemplo, en cuanto a la transparencia de los recursos de los partidos y candidatos, de la calidad de las campañas electorales, de la equidad en las condiciones de la competencia, de la aplicación de la justicia electoral, entre otros nuevos temas que tiene ahora la observancia electoral. En estas elecciones nacionales de Bolivia, nuestro país recibió el despliegue de 19 misiones de observación internacional y nacional, entre los cuales podemos destacar a la Unión Europea con más de 120 observadores y la Organización de los Estados Americanos, la OEA, con 89 observadores, los cuales se enfocaron en las zonas de mayor densidad electoral. De acuerdo al mapa que Melania nos ha mostrado, estamos hablando del Departamento de La Paz, de Cochabamba y Santa Cruz. También ha estado presente el Parlamento andino, las delegaciones del Mercosur. Entre los observadores nacionales también se ha contado con la participación de organizaciones como Jubileo, Red Observa, Fundación UNIR y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA. Después de presentar informes preliminares, la OEA planteó una serie de sugerencias para el balotaje. Además, al respecto del voto, hablando del voto en el exterior, que es lo que a nosotros, ya que yo resido en Canadá y Melania también, esta vez se ha exhortado a garantizar los recursos económicos necesarios para implementar el voto en todas las ciudades del exterior del país, donde sea logísticamente viable, puesto que lastimosamente en las últimas elecciones más de 10 países en el mundo no han podido emitir su voto, tampoco se ha podido repetir el empadronamiento. Así que bueno, esas son las sugerencias que la OEA ha puntualizado, y es evidente que se ha notado la ausencia de varios países en, en las elecciones del 17 de agosto. De todas maneras, para la segunda vuelta, la mayor parte de estas organizaciones han confirmado su presencia nuevamente, como se puede apreciar en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral, el cual espera tener la misma cantidad de comisionados que acudieron a verificar la primera vuelta electoral este 17 de agosto en el territorio boliviano. Eh, Sobre el impacto de la segunda vuelta en la gobernabilidad y estabilidad institucional, el sistema de segunda vuelta se considera un tipo de sistema electoral que sirve para maximizar la legitimidad de origen y también como segundo fin, como un elemento centrifugador ante la tendiente fragmentación del sistema de partidos. No necesariamente se ha comportado de esa manera en otros países que ya han pasado por este proceso en Latinoamérica. Repito, para nosotros Bolivia es la primera vez, pero de todas maneras eso significa un cambio que podría mejorar la gobernabilidad y estabilidad institucional. El término legitimidad en el lenguaje político significa el consenso que un pueblo atribuye a las instituciones del Estado, y eso asegura la obediencia sin recurso a la fuerza. Y, digamos, bajo ese principio, nuestro país está muy esperanzado en que en que el nuevo gobierno pueda trabajar en consenso, porque de alguna manera cuando lleguemos a la segunda vuelta, el que va a ganar, va a ganar. Y eso en cierta manera siempre va a asignarle una legitimidad al nuevo gobierno. Considerando además que en América Latina se concentran la mayoría de los países con mayor densidad poblacional gobernados por sistemas presidenciales, tener un gobierno que se considere legítimo podría representar gobernabilidad y en consecuencia gozar de una estabilidad institucional, lo cual por supuesto hace que, considerando todas las riquezas naturales que tiene nuestro país, sea pues
un ambiente propicio para que los inversionistas nacionales e internacionales puedan estar planificando proyectos para poder beneficiarse y también ser socios estratégicos de nuestro país. Am, Respecto a los votos nulos e indecisos, algo que vale la pena volver a retomar viendo el cuadro de las elecciones es que este año algo que sorprendió de sobremanera fue el alto índice de votos nulos, los cuales típicamente rondaban del 5 al 6% en las elecciones anteriores, pero este año han llegado a repuntar en un tercer lugar en la contienda con más del 19%, ¿no? Am, Hay varias razones por las cuales se ha llegado a ese porcentaje. Ha habido una campaña para llegar a ese voto, ha habido también ha sido una expresión de disconformidad por parte de algunos sectores. Sin embargo, el voto nulo y el voto blanco solo tienen fines estadísticos. Por lo tanto, si la cantidad ha sido importante, eh, y dado el caso, imaginemos que el voto nulo o blanco en Bolivia llegara a ser la mayoría, inclusive absoluta, eso no anula la elección porque solamente se cuentan los votos válidos. Entonces, bueno, eso vale la pena aclarar, ¿no? Am, en el contexto democrático y comparativo, pues me gustaría hacer un breve repaso de cómo se da la segunda vuelta en otros países. Específicamente podemos mencionar Chile, Perú y Ecuador y su comparación con Bolivia. En América Latina, el tipo de balotaje adoptado por los países que tienen ese sistema es el de acceso simple. Si ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta en primera vuelta, los dos candidatos más votados van a elecciones nuevamente. Una eh, Tenemos aquí un cuadro que nos puede mostrar cuáles son los países en Latinoamérica que tienen en su constitución la posibilidad del balotaje. Número uno, aclarar que para Bolivia será la primera vez que se llegue a un balotaje. La segunda vuelta fue adoptada para Chile el año 1980, para Perú el año 1989 y para Ecuador el año 2006 y finalmente nosotros fuimos los últimos, como mencioné anteriormente, en la Constitución del 2009. Para Bolivia y Ecuador se requiere exactamente los mismos porcentajes para calificar e ir a segunda vuelta, 50% ah, más que el 50% o 40% con una diferencia de al menos 10% entre el segundo para ganar en primera vuelta. En cambio, para Chile y Perú se necesita ganar solamente con 50 o más. En todos los casos se dará la victoria al ganador con mayoría relativa en segunda vuelta. En el caso de Bolivia y Ecuador, el contexto político de aplicación de balotaje fue por una constituyente popular y para Chile y Perú fue consecuencia de una transición democrática. En las pocas constituciones sancionadas en el siglo XXI, solo Bolivia reformó su sistema de segunda vuelta. Pasó de un sistema indirecto en el que el legislativo desempataba la elección presidencial a una modalidad directa. Esto otorgó mayor legitimidad y representación de la voluntad popular al resultado de la contienda. Por lo menos esa es la intención de la nueva constitución política del Estado. Am, También quisiéramos hablar de otros fines y perspectivas neutrales, ¿no? Am, Sobre las implicancias económicas. No cabe duda que las implicancias en la economía de un país son muy importantes y vitales para su economía exterior. Las empresas e inversionistas buscan operar en países con gobiernos legítimos y previsibles, ya que esto reduce el riesgo de cambios abruptos en las políticas fiscales o regulatorias. Previsión y planificación económica. Con una estructura electoral confiable, las empresas y gobiernos pueden planificar con mayor certidumbre el futuro, ya que hay menos probabilidad de cambios radicales en las políticas públicas debido a elecciones controvertidas.
distribución equitativa de recursos, elecciones justas, promueven la implementación de políticas económicas que buscan el desarrollo equitativo de la sociedad, lo que a largo plazo contribuye al crecimiento económico y la disminución de la desigualdad. Cabe destacar que la sociedad civil boliviana en estas elecciones pasadas, hablando ya desde la perspectiva civil, de la sociedad civil, mejor dicho, a través de la observación electoral, esta vez hemos visto una participación muy activa de la ciudadanía, como por mencionar, vamos a tener la iniciativa Observa Bolivia, que monitoreó las elecciones del 2020 y mediante la activación de las organizaciones que buscan una democracia más informada e inclusiva, como las que promueven la lucha contra la desinformación y el fortalecimiento de derechos políticos y la participación de grupos específicos. El rol de los medios de comunicación y redes sociales en periodos electorales han sido de vital importancia en las últimas elecciones, especialmente en la de 2025, para legitimizar los resultados. Y esa es la razón por la que ahora nuestro país está viviendo una calma, una calma, y solamente se está esperando que se pueda realizar el balotaje, ¿no? Y eso ha sido muy importante como resultado de la perspectiva de la sociedad civil y de la participación activa que ha tenido. También respecto a temas transversales que tienen que ver con el balotaje y la segunda vuelta, tenemos la importancia de la institucionalidad democrática para la cooperación internacional. Esta es definitivamente crucial para la cooperación internacional porque promueve la paz, el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana, lo que genera confianza y estabilidad necesarias para establecer acuerdos duraderos. Las instituciones democráticas facilitan el diálogo, permiten la rendición de cuentas de los gobiernos y aseguran que las políticas de cooperación beneficien a la población, fomentando así la eficacia y sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo a nivel global. Beneficios de la institucionalidad democrática para la cooperación internacional. La verdad es que gracias a la importancia institucional tenemos organizaciones como la ONU, las Naciones Unidas, el, el Pacto Andino y muchas organizaciones que ayudan a poder sostener un sistema democrático internacional, ¿no? Los beneficios de la institucionalidad democrática para la cooperación internacional son varios. Se fomenta la paz y la estabilidad, se asegura la participación de los ciudadanos, se promueve la buena gobernanza. Definitivamente, las instituciones democráticas son claves para la rendición de cuentas de los gobiernos, la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la mejora de servicios que benefician a los ciudadanos. También garantiza el respeto a los derechos humanos, fortalece la legitimidad de los acuerdos y genera confianza mutua. De todas maneras, algo que cabe destacar es que los procesos democráticos tratan de, de consolidar la voluntad del pueblo, ¿no? Y Bolivia está a la espera de que en el balotaje se pueda elegir un presidente que vaya a representar a la mayor parte de los bolivianos. Bueno, creo que eso es todo lo que puedo mencionar en esta oportunidad y les agradezco mucho a todos por su tiempo y por escuchar esta fundamentación teórica probablemente, pero importante para entender cuál es la coyuntura jurídica y real de Bolivia respecto a temas democráticos y en este caso específico las elecciones en segunda vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Si tienen algunas consultas, comentarios, pues les hago recuerdo que pueden ingresar en el Q&A
que está abajo en las pantallas. Y ahora vamos a ingresar a la parte de cómo pueden ustedes, empresarios, hacer negocios en Bolivia en esta coyuntura. Entonces vamos a dar el micrófono a Dayana. Dayana, por favor, y si gustas, puedes compartir tu pantalla. Claudia, si le das el acceso, por favor, a Dayana para la pantalla. Mil Sí, gracias. perdón. Ahora sí. Adelante, Dayana. Muy buenos días. Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Muchas gracias por la asistencia. Continuando con la presentación que dio inicio tanto Melania como Claudia, voy a hablar un poco sobre cómo hacer negocios en Bolivia. Bueno, en primer lugar, tenemos una ley de inversión extranjera que otorga al inversionista los mismos deberes y derechos, así como las garantías de inversión en el territorio nacional. Entonces, en consecuencia, para constituir una sociedad de capital extranjero en Bolivia, no se requiere autorización previa ni registros previos de los inversionistas. Y una vez que ya está constituida la empresa, la misma, al obtener la personería jurídica, queda sujeta a todas las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto de acuerdo a la Ley de Promoción de Inversiones de abril del 2014. Yéndonos un poco más en detalle sobre la constitución de sociedades en Bolivia, vamos a ver cuáles son los tipos societarios que son más utilizados dentro de nuestra regulación. El Código de Comercio nos facilita distintos y diversos tipos societarios. Sin embargo, los que se adaptan más a la realidad de inversión extranjera son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y también la sucursal de una sociedad constituida en el extranjero. Para tener una idea clara de esto, los tipos societarios, ¿qué tipo societario es el que normalmente eligen los inversionistas? El de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque es una sociedad más liviana para su tratamiento. Está compuesta con un mínimo de 2 socios y un máximo de 25, que en el caso de una sociedad anónima se exige un mínimo de 3 accionistas y no existe un máximo de accionistas. La limitación de la responsabilidad es limitada hasta el monto de los aportes en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada de igual manera en una sociedad anónima hasta el monto de sus acciones, las que se hayan suscrito. ¿Cuál es el órgano que expresa la voluntad societaria? En el caso de una sociedad anónima, la Junta General de Accionistas, y en el caso de una de responsabilidad limitada, la Asamblea de Socios. En caso del capital social, según nuestro Código de Comercio, no existe un capital mínimo. Sin embargo, el valor nominal de las acciones o de las cuotas de capital son desde bolivianos 100 o múltiplos de los mismos. Aquí podemos ver también que en el sistema bancario existe un mínimo para hacer la apertura de una cuenta para una sociedad. Entonces ahí también podríamos decir de que ese podría ser un capital mínimo de inversión con un capital pagado, ¿no? Enterado directamente en el banco. Ahora, en el caso de una sucursal de una sociedad constituida en el extranjero, esta, de acuerdo a nuestra normativa, depende directamente de su casa matriz y cuenta con el capital social de la misma casa matriz, pero se debe asignar un capital a la sucursal en Bolivia para el manejo ya más operativo. Y también va a tomar la forma del tipo societario que se adapte más con la sucursal, perdón, con su casa matriz. Ahora, para poder obtener la personería jurídica
y el registro como empleador, que es lo más importante dentro de una constitución de sociedad. Empezamos por el control de homónimos, que en Bolivia se hace por medio del CEPREC, que es el registrador, el Servicio de Registro de Comercio de Sociedades, que hace una búsqueda para que no haya alcances de nombres, no hayan registros duplicados. Entonces, salvo en casos excepcionales, se puede tener alguna consideración y solicitar una condición particular para que haya algún alcance similar en nombre, pero que no tengan que ver absolutamente nada con el tipo de actividad que realiza la empresa. Luego está la constitución legal de la empresa, que para esto se deben obtener los protocolos, que son testimonios, que son el contrato de constitución, que se tiene que protocolizar en notaría, y por separado el de representación legal, que son 2 testimonios de separado que se presentan ante todas las instituciones para los debidos registros posteriores de la empresa. Luego podemos ver que se va en paralelo al Servicio Nacional de Registro de Comercio, que es el CEPREC, y al Servicio de Impuestos Nacionales. El uno para obtener el número de identificación tributaria y el otro para la matrícula de comercio. Se presentan ciertos requisitos, como el domicilio de la sociedad, que debe ser un domicilio físico en Bolivia, que se pueda ir a verificar además, porque el Servicio de Impuestos Nacionales tiene la competencia de verificar el domicilio y además de catalogar si está apto o no para realizar las actividades de la empresa, aunque éstas sean solamente administrativas o solamente sea de uso del domicilio fiscal. Posteriormente a haber obtenido tanto la matrícula de comercio, que hoy en día es el mismo número de identificación tributaria, viene la municipalidad, que otorga la licencia de funcionamiento, y esto es sectorizado de acuerdo a la jurisdicción del domicilio de la empresa, el domicilio fiscal. Posteriormente a esto, se debe registrar la empresa ante el Ministerio de Trabajo mediante el ROE, que es el registro obligatorio de empleador, y esto puede ser con o sin empleado. Aquí hay una pequeña salvedad, que siempre estuvo regulado, pero no era de exigencia. Hoy en día es exigible que el representante legal, aunque sea el único, deba estar en planilla. Eso implica de que la empresa debe tener un registro de empleador con a lo menos un empleado que va a ser el representante legal. Posterior a eso se hace la apertura mediante contratos ante las cajas de salud y las AFPs, que actualmente es la gestora pública, y fondos de vivienda, que son para donde se van destinando los aportes de planilla, que son los aportes previsionales. Y se registran con la planilla de empleado. O sea, primero se debe tener el ROE y posteriormente el registro con planilla de empleado. Posteriormente, en el caso de que sea necesario, se registra ante los diferentes ministerios o cámaras de comercio, o de acuerdo a la actividad de las empresas, si es que se tiene que solicitar alguna autorización para ser, por ejemplo, importador, para comercializar algún tipo de materia prima, dependiendo, para importar, para exportar, dependiendo de qué registro de medicamentos, por ejemplo, ante las diferentes instituciones que dependen en general de los ministerios. Respecto al tipo de constitución de sociedades extranjeras, en este caso, existen las 2 posibilidades de llegar con la inversión a Bolivia, tanto con una sucursal como con una subsidiaria. ¿Cuál es la diferencia? Entre la sucursal y subsidiaria, ambas toman la forma de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. En el caso de la sucursal siempre va a llevar la palabra adicional de sucursal de, pero para todos los efectos y registros tiene que tomar alguna forma, ya sea de sociedad anónima o SRL. En el tratamiento tributario, en una sucursal, las utilidades son remitidas a la casa matriz, grabando el 12.5% adicional
al impuesto a las utilidades de las empresas que se pagan en Bolivia, ¿no? En el caso de la subsidiaria, su tratamiento impositivo es igual al de una sociedad nacional, solamente si van a ser repatriadas las utilidades, que no es una obligatoriedad como el caso de la sucursal, que sí es una obligatoriedad, entonces no grava un impuesto adicional. En el caso de la sucursal, para poder constituirse en Bolivia, o sea, para poder hacer el registro del tipo societario, se debe acreditar la vigencia de la personería jurídica en origen con todos los respaldos de documentación debidamente apostillada en este caso, y dependiendo del país, si es que no está suscrito al convenio de la apostilla, entonces tiene que hacerlo vía consular. La subsidiaria lo mismo en caso de que los socios sean personas jurídicas, se debe acreditar la vigencia de la personería jurídica en origen. Y también dentro de sus escrituras de origen, de constitución, ambas deben estar facultadas para constituir sociedades sucursales o formar parte de otras sociedades en el exterior. El tiempo de constitución aproximado, tanto para una sociedad de responsabilidad limitada como para una sociedad anónima, es entre 20 a 30 días, y aquí depende mucho de las inspecciones, verificaciones de domicilio que hace el Servicio de Impuestos Nacionales, que ahora ha incrementado el tiempo. Si estamos dentro de un plazo normal, estos días pueden ser, son días hábiles. Y en el caso de que se adicione van a ser unos 10 días más. Para ser más específicos sobre las sociedades sucursales o subsidiarias, eh, como les decía anteriormente, se debe acreditar que la sociedad está organizada y habilitada legalmente de acuerdo con las leyes de su país, mediante los documentos autenticados y debidamente apostillados en el país de origen para poder ser suscritos en Bolivia y generar aquí un protocolo que indique que efectivamente se cuenta con tanto con el poder como con las facultades para poder constituirse en Bolivia. Para la inscripción de una sociedad constituida en el extranjero, aquí dejo un poco más en detalle qué es lo que se solicita: los testimonios, que son las escrituras, contratos de escritura de sociedad, para la apertura de la sucursal o representación permanente de la sociedad constituida en el extranjero, que debe estar suscrita por el representante legal facultado al efecto, y debe contar con la protocolización del contrato, con sus modificaciones, los estatutos, reglamentos que acrediten su existencia en origen, así como la autorización o resolución del órgano que es el administrativo para poder establecer la sucursal o representación permanente en Bolivia. Además, determinando el capital asignado en moneda nacional, y además debe consignar la designación del representante legal, y fijar el domicilio legal en el territorio nacional. Esto para el caso de una sucursal. El testimonio del poder del representante legal también debe estar en documento original que indique que su radicatoria es en el país, o si tiene alguna visa de residencia, para poder acreditarla. Y en el caso de gestionar una visa en Bolivia, para optar por la representación legal, si es que se quiere que sea el mismo representante legal de la sucursal, tiene que hacer la solicitud y gestionar una visa ante la DIGEMIC, que es la Dirección General de Migración. Entrando un poco al tema de la legislación laboral, para no hacerlo muy largo, tanto los empleados nacionales o extranjeros que van a formar parte de la planilla de empleados de la sociedad, aquí hay que considerar que solamente el 15% de la planilla, dentro de la planilla general de empleados, puede ser extranjero. El resto tiene obligatoriamente que ser empleados nacionales.
Entonces, tenemos las contribuciones del empleado como las contribuciones del empleador. En este caso, las del empleado suman un 12,71% y las contribuciones del empleador un 16,71% que se distribuyen tanto en el fondo de pensiones, que actualmente es la gestora pública, como en salud. Entrando un poco a los tipos de visas de residencia, tenemos que en Bolivia, para ingresar por turismo, en general, no se requieren visas de turismo, salvo algunas excepciones de algunos países que necesitan tramitar vía consular su visado de turismo. La vigencia del turismo es por 90 días que se puede prorrogar. Posteriormente tenemos las visas de acuerdo sobre residencias para, por ejemplo, los nacionales de los estados partes del Mercosur y algunos acuerdos también como los de Argentina, que son acuerdos binacionales, que son residencias temporales que se otorgan por 2 años y posterior a eso se puede solicitar una residencia permanente mediante el mismo acuerdo, ya sea el binacional con Argentina, el Mercosur y luego también están las visas de objeto determinado, que son permanencias transitorias que se utilizan para viajes de negocio, contratos de trabajo, servicios sociales no remunerados, para algo específico como matrimonio. Algunas nacionalidades que requieren una visa de turismo previa solicitan para ser la visa que catapulte a la residencia temporal o definitiva. Y entre otras visas que ya son para el resto de países, existen las visas de residencia de 1 año, la visa de residencia de 2 años y posteriormente la visa de residencia o permanencia definitiva. En el caso de la contratación de extranjeros, bajo la modalidad de visas de residencia también, existen diferentes tipos. Por ejemplo, están los expatriados en rotación que suelen tener una visa de objeto determinado que puede ser de 30, 90, 180 días. Luego de eso se puede optar una visa de residencia por 1 año. En este caso, el pago de la remuneración lo hace la casa matriz, porque son expatriados solamente mientras dure un proyecto específico, un contrato específico con algún cliente. Se envía a estos profesionales para que puedan desarrollar o técnicos que puedan desarrollar la actividad que se requiere para el cliente. Y si paga la empresa boliviana, de forma directa aplica una retención que es el impuesto a las utilidades de las empresas por beneficiarios en el exterior, que aplica el 12,5%. Y luego si es contratado directamente por una empresa boliviana, se puede tramitar cualquiera de las otras visas que había dicho antes. Ahora, entrando al tema tributario, ¿cuáles son los impuestos que alcanzan a las empresas en Bolivia? En primer lugar está el IVA, que tiene una presentación mensual con una alícuota del 13% sobre las compras efectuadas que son como crédito relacionadas a la actividad. Y el 13% sobre las ventas o prestación de servicios realizados como débito queda. Grava sobre las ventas habituales de bienes muebles, alquiler de muebles, inmuebles, servicios en general, contratos de obra, importaciones. Es un impuesto indirecto sobre el consumo. El impuesto a las transacciones, que es sobre las compras y ventas, tiene una alícuota del 3% sobre los ingresos brutos, con una liquidación mensual, al igual que el IVA, y se determina sobre los ingresos brutos generados en el mes. Y abarca sobre comercio, industria, profesiones, oficios, negocio, alquileres, obras, servicios, cualquier tipo de actividad dentro del territorio nacional. Y finalmente tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas, que es sobre las utilidades mismas de las empresas durante la gestión, al cierre de gestión, y tiene una alícuota del 25% sobre las utilidades resultantes de los estados financieros, liquidados y pagados considerando como pago a cuenta del impuesto a las transacciones y el IT se liquida de forma mensual, pero pues,
o sea, el IUE, perdón, se liquida de forma anual al cierre de gestión, pero se considera como crédito para el ITE que se liquida de forma mensual para la siguiente gestión. Ahora, entrando un poco sobre los convenios de doble tributación en Bolivia. Bolivia tiene vigentes actualmente 7 convenios que son con Argentina, Alemania, con la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, España, Francia, Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Suecia. Y como final, les voy a comentar un poco sobre los servicios corporativos que tenemos actualmente dentro del grupo nuestro, que es MONT, que nosotros ofrecemos el servicio de hosting que se presta en forma personalizada y se adapta a los intereses y necesidades del cliente. Este es un servicio modular que permite disponer en forma total o segmentada de acuerdo a los requerimientos específicos de la empresa. Este es un valioso recurso que nuestra firma proporciona con un bajo costo y riesgo, tercerizando completamente el funcionamiento de sus empresas o negocios con el objeto de cooperar de una manera eficiente en la expansión y crecimiento de nuestros clientes en el ámbito regional. Tenemos 12 oficinas actualmente habilitadas con el mismo servicio, con profesionales in-house que ofrecen la prestación del servicio de acuerdo a su posición dentro de la región latinoamericana. ¿Qué es lo que incluye nuestro paquete de servicios? La representación legal de su compañía, el domicilio legal, el servicio contable, la administración tributaria, hacemos la apertura de la cuenta bancaria y hacemos el seguimiento de la empresa mediante servicios adicionales también, que son el back office, el servicio de payroll y entre otros, de acuerdo a lo que las empresas requieran y necesiten. Como les comentaba, nuestras oficinas están ubicadas en Argentina, estamos en Buenos Aires, así como también en San Juan. En Bolivia estamos en La Paz y en Santa Cruz. En Brasil, en Sao Paulo. En Canadá estamos en Toronto. En Chile, nuestra casa matriz en Santiago. También tenemos oficina en Antofagasta, en Puerto Montt. En Colombia estamos en Bogotá. En Ecuador, en Quito. En México, en Ciudad de México. En Paraguay, Asunción. En Perú, Lima. En Uruguay estamos en Montevideo y en Estados Unidos estamos en Miami. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación, a Claudia y a Melania también. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias, Claudia. Tenemos ahora la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, ingresaron 2 preguntas de parte de Javiera García. En primer lugar, nos está preguntando qué reformas económicas plantean los candidatos a la presidencia. Bueno, los planes de trabajo de los candidatos que van a la segunda vuelta, pues son muy interesantes, están disponibles, ¿no? Para lectura pública en el órgano electoral plurinacional. También hay una plataforma que se llama Observa Bolivia, que pueden descargarlo, pero en una comparativa rápida, el candidato Quiroga destaca la propiedad individual de recursos, fuerte austeridad, rescate internacional. El otro candidato que es del PDC destaca la reducción de subsidios, descentralización tecnológica, contra la corrupción, energías limpias. Entonces te invitamos, Javiera, que visite esos 2 organismos para que puedas revisar en detalle estas propuestas, ¿no? También se está haciendo algunos debates en medios de comunicación, que también te invitamos a que los revises. La segunda pregunta que tenemos acá es, ¿qué tan alta es la posibilidad de reformas estructurales al sistema económico de Bolivia bajo un nuevo gobierno? No sé si Claudia o
Dayana quisieran comentar. Pues sin embargo, a mí me parece un tema muy, un tema que tenemos es un tema debatible, ¿verdad? Pero en este entorno económico que está pasando el país, pues yo creo que la probabilidad de reforma estructural es muy alta y muy profunda, entonces se necesita algún, algún plan para restaurar la estabilidad macroeconómica y financiera del país. Entonces, yo creo que la posibilidad es alta, ¿no? Para esta reforma estructural del sistema económico. Concuerdo con Melania, si bien actualmente tenemos un sistema socioeconómico que se alimenta de la misma, o sea, de los mismos recursos económicos, esa fue la intención de este modelo económico que se originó con, con el ingreso de Evo Morales al gobierno, de poder sostener la economía de manera independiente prácticamente, ser el motor autónomo, pero se vio que no fue muy productivo, la economía productiva directa no funcionó muy bien. Tenemos elefantes blancos construidos y ahí están, entonces me imagino de que tiene que haber algún cambio para que esa estructura económica, el modelo cambie, ¿no? Y se mejore, pero todavía no, hasta que no se termine de consolidar el gobierno que viene, ahí recién se van a ver los cambios, ¿no? Pero consideramos que sí, es una potencial oportunidad para crear nuevamente una estrategia. Y bueno, de la misma manera pienso que lo que, lo que la economía requiere ahora es que haya menos estatización, que haya más apoyo a la empresa privada. Y eso es lo que sí se puede ver y seguramente van a ver muchas de las personas que están apoyando a uno u otro determinado candidato están buscando. Rodrigo Paz, por ejemplo, decía privatización para todos. Decía capitalismo para todos es la palabra, perdón. Entonces, ¿qué está buscando Bolivia? Está buscando la posibilidad de que se otorgue una autonomía económica al empresariado y se pueda mejorar de esa manera la economía quitándole la carga, si queremos decirlo, o la responsabilidad del desarrollo económico al Estado. Y digamos que esa yo creo que es la visión de esperanza que tiene el boliviano común que ha emitido su voto el pasado agosto 17. Perfecto, sí, muchas gracias. Javiera, espero que te hayamos respondido a tus preguntas. Como última pregunta, creo que esta pregunta va a ir enfocada y respondida por Claudia. ¿Cuál es el principal desafío del sistema de doble vuelta? Bueno, como les indicaba, si bien la doble vuelta ha nacido con con la idea de conseguir un gobierno que unifique y que se le dé un, un carácter de am, legitimidad, ¿no? Lastimosamente el problema que se puede tener es que cuando un gobierno, cuando en la segunda vuelta tenemos un gobierno que va a ser elegido en el Poder Ejecutivo, lastimosamente al llegar a segunda vuelta significa que no se tiene una mayoría parlamentaria. En el caso, y está de más anticipado que se van a tener que llegar a establecer alianzas partidarias. Si estas alianzas se realizan entre partidos políticos tradicionalmente no afines, eso puede generar descontento ciudadano y problemas de gobernabilidad. Yo creo que ese es el, el principal problema que podríamos tener con un gobierno en segunda vuelta.
y el principal desafío que va a tener que tener el nuevo gobierno para ejercer una gobernabilidad para poder salir adelante de la crisis económica en la que estamos en este momento. Correcto, sí, así es. Muchas gracias, Claudia, nuevamente por tu participación, por toda la información que has compartido el día de hoy. Dayana igualmente, y pues hacerle recuerdo a todos los que han participado que van a recibir un correo electrónico en las próximas horas. Si quieren enviarnos también sus consultas, lo pueden hacer a través del correo electrónico que reciban, o pueden pedir la presentación o la grabación de este webinar. Muchísimas gracias a todos por participar. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Melania, por todo y gracias a Mont Group por la invitación. Que tengan todos y a los asistentes, a todos, que tengan un buen martes. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias a Chao, todos. Dayana. Chao, Claudia. Chao, chao, Melania, gracias. Chao, Victoria.